porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Iniciamos nuestro encuentro de hoy felicitando a la institución educativa Escuela Normal Superior en Pasto, Nariño, por la celebración de sus 110 años de vida institucional. También felicitamos a la institución educativa Fidelina Echeverri en Puerto Tejada, Cauca, por sus 59 años formando niños y jóvenes en este municipio del país. Soy Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Hoy destacamos el rol de los jóvenes como garantes de la vida, la libertad, la educación y el trabajo en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemoró el 10 de diciembre. De los 10 proyectos de ley radicados por el Comité Nacional de Paro, 4 fueron hundidos y los restantes están en peligro en las comisiones de Cámara y Senado. Ayer 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha para destacar el papel que han venido jugando los jóvenes en defensa de sus derechos, pero también para visibilizar las persecuciones y estigmatizaciones de las que están siendo víctimas por sus constantes luchas. En los últimos años, sobre todo en este 2021 que ya culmina, la persecución a los jóvenes se dio en muchas ocasiones porque como líderes sociales alzaron su voz de protesta y promovieron actividades y movilizaciones en las que reclamaban sus derechos y defendían los derechos humanos, la justicia y la democracia, en particular durante el paro nacional. Esto en medio de circunstancias adversas como la indiferencia de un Estado neoliberal y de una pandemia que trajo serias repercusiones económicas y sociales. Tanto el Ministerio de Defensa como la Fiscalía General de la Nación ya han declarado formalmente la guerra a los jóvenes de este país que se han movilizado activamente en los últimos meses durante las jornadas del paro nacional. Por cifras que el propio Ministerio de Defensa ha entregado a la ciudadanía, se sabe que hay más de 290 capturas desde abril a la fecha. Además, no solamente es la judicialización de esto, sino que se ha hecho a través de prácticas de persecución donde han hecho un uso desmedido de la privación de la libertad como fórmula para leccionar a los jóvenes, para tratar de transmitir con esto alguna lección para que no vuelvan a participar de las jornadas de manifestación pacífica. Este año, desde diferentes sectores se ha denunciado y evidenciado la violenta represión por parte del gobierno, principalmente desde la fuerza pública, con un auspicio por omisión de los organismos de control, como la Fiscalía o la Procuraduría, por lo que varias organizaciones, líderes sociales y por supuesto jóvenes han denunciado el incremento alarmante de las agresiones y persecuciones contra ellos y otros sectores sociales desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Desde el colectivo de abogados social de Restrepo hemos acompañado algunos casos de capturas de jóvenes que han participado en el marco de la protesta. La más reciente fue el acompañamiento que hicimos a 8 jóvenes detenidos en la ciudad de San Juan de Pasto con cargos desproporcionados por parte de la Fiscalía, en donde se imputaron alrededor de 8 delitos, entre ellos algunos tan graves como terrorismo, secuestro, uso de sustancias inflamables, concierto para delinquir agravado, entre muchos otros. Aunque las agresiones a los jóvenes representaron una triste realidad del país en este año, ayer en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, reivindicamos su rol en la sociedad como garantes de los derechos humanos y destacamos su papel protagónico en la vida social, cultural y política del país y su lucha en la búsqueda de un verdadero cambio.
En el campo educativo en el departamento de Caldas se presentan dos problemáticas serias a saber. La primera es el recorte de la planta de personal docente por parte de las secretarías de educación y el segundo es la falta de continuidad en los procesos de infraestructura que viene afectando seriamente toda vez que han destruido, han tumbado y han derribado instituciones educativas que por contratos oficiales no se han podido dar. Tenemos muchísimas problemáticas en el departamento del Meta. Una de las más sentidas es la falta de oportunidad en el servicio médico porque el prestador Medisalud no nos brinda oportunidad para acceder al servicio de manera rápida y eficaz. Mientras tanto, se guardan el dinero en sus bolsillos mientras nosotros quedamos excluidos de un verdadero servicio médico. Por otra parte, no ha implementado la Secretaría de Educación de Villavicencio y la Gobernación la totalidad de requerimientos para un verdadero regreso a la alternancia, sometiendo aún los maestros a un riesgo de contagio con el COVID que aún no desaparece entre la población colombiana. Una de las problemáticas que está afectando realmente en el departamento de San Andrés y Providencia es la falta de conectividad en estos momentos de pandemia. No ha sido posible realizar un trabajo real con los estudiantes desde casa, pues la conectividad en San Andrés es demasiado negativa. Por otro lado, tenemos la situación de los protocolos de bioseguridad. Con esta pandemia ha sido difícil que los estudiantes hayan hecho la presencialidad. Y en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, hoy exaltamos una estrategia formativa, comunidad de prácticas pedagógicas que la verdad sea dicha. Una propuesta de la Comisión de la Verdad que busca consolidar una colectividad que trabaje dentro de las aulas en la importancia de la acción sin daño y el arte de construir paz. El conflicto ha sido un tema tabú para hablar en familia y también en el aula. Es difícil y a veces hasta peligroso para los docentes tan siquiera mencionarlo, sobre todo en territorios donde aún hay violencia o presencia de actores armados. Por tal motivo, la Comisión de la Verdad, en el marco de su estrategia de pedagogía, decidió convocar a un grupo de docentes, estudiantes y líderes para que hicieran parte de los laboratorios de co-creación de herramientas pedagógicas que trabajan en torno al sentido de la verdad en el aula como un bien público que ayuda a enfrentar el pasado para transitar hacia un mejor futuro. El reto es que eso se riegue, se abra, se convierta en una red de redes para co-crear herramientas entre unos territorios y otros, porque esa gran red es la que va a ayudar a los docentes a hacer su labor, a trabajar la historia reciente. Por eso es muy importante para que esa red, esa comunidad crezca, contar con el apoyo de la iniciativa del CEID, Escuela Territorio de Paz. Ahí es donde la Comisión de la Verdad y FECODE nos podemos encontrar para multiplicar esfuerzos, para multiplicar saberes y para trabajar por la no repetición del conflicto en este país. Hoy hay 9 herramientas creadas, 12 en creación y 7 en ideación. Todas ellas podrán ser vistas y consultadas en los diferentes repositorios que la Comisión dejará a disposición de los ciudadanos, colecciones, museos y transmedia, dentro de las herramientas a implementar en el proyecto Comunidad de Prácticas Pedagógicas que la verdad sea dicha. Se permite tratar también la verdad como un valor a posicionar, pero también el conflicto para ir preparando la llegada del informe final de la Comisión de la Verdad en las instituciones educativas. Es muy importante que el conflicto entre en el aula, es muy importante que el informe final entre en el aula y que se pueda hablar de esos temas y que los docentes tengan no solo la capacidad, el permiso para hablar de esos temas, sino que puedan tener un diálogo, un intercambio de reflexiones con los alumnos sobre qué nos pasó, pero sobre todo, ¿por qué nos pasó? Para que no se repita nunca más. Bajo el lema Declarándole la verdad a la guerra y al olvido,
Hoy la pedagogía está asesorando un tercer laboratorio con una cohorte propia, en donde se promueve el diálogo con los maestros del distrito que además están en Escuela Territorio de Paz. Ahora el reto es consolidar una comunidad de prácticas a la que se unan más docentes y estudiantes para que puedan intercambiar saberes, co-crear herramientas y dar sostenibilidad a estos laboratorios que contribuyen a la apropiación del sentido de la verdad y al fortalecimiento del legado de la comisión. Es momento para que la segunda vicepresidenta de FECODE, la profesora Marta Rocío Alfonso Bernal, se dirija al magisterio colombiano. Fraternal saludo, compañeros y compañeras. Terminando el año, recibimos la misma respuesta del gobierno de Duque: no cumplir con los acuerdos pactados con los diferentes sectores que nos hemos movilizado durante estos 3 años. La grave situación por la que atraviesa la educación pública tiene su origen en la desfinanciación que se viene dando por la disminución de los recursos que vienen del Sistema General de Participaciones, que es la fuente esencial para la educación preescolar, básica y media. Por eso FECODE insiste en que se aborde con urgencia este problema, porque no hay otra salida sino hacer esta reforma constitucional que garantice recursos progresivos para esta. De otro lado, tenemos la situación de estancamiento en el escalafón docente. Más de 120.000 maestros del decreto 2277 hace muchos años se congelaron allí porque cuando llegan a la 14 con salarios muy por debajo de los profesionales de otras áreas, no tienen posibilidades de moverse. Y del otro lado estamos los maestros vinculados bajo el decreto 1278, que ya se completan 3 años sin una convocatoria, ascenso en el escalafón. Tenemos maestros que tienen títulos guardados hace cerca de 10 años con salarios inferiores en su gran mayoría a los 3 millones de pesos. Esto hace que hoy el gobierno nacional dé una salida de fondo y se aborde el estatuto de profesión docente. Igualmente debe dar salidas concretas, como el curso de los 8.000, que permitiría la movilidad de este grupo en el escalafón y obviamente, mientras que no haya otra forma de ascenso, convocar a la 4ª cohorte. Exigimos al gobierno nacional que dé cumplimiento a los acuerdos y que no recargue la crisis en los maestros y maestras que tenemos salarios muy bajos en el país. Y con la puesta en marcha del proyecto para digitalizar la educación en América Latina, que fue lanzado hace algunos días por la Organización de Estados Iberoamericanos y el Banco Interamericano de Desarrollo, expertos consideran que esta iniciativa estaría alterando o afectando las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje en los colegios. Luego de que la Organización de Estados Iberoamericanos y el Banco Interamericano de Desarrollo socializaran el proyecto Educación para el Siglo XXI, Prosperar, Competir e Innovar, una iniciativa para digitalizar la educación en América Latina y apoyar el tránsito hacia modelos educativos híbridos, sobre todo en zonas rurales, son varios los comentarios que han salido en contra de este proyecto, que pretende ser una retórica engañosa, porque según expertos, nada de lo que se plantea allí se puede cumplir, además de que corresponde a un modelo educativo técnico-científico instrumentalizado que perjudica las condiciones y procesos de aprendizaje, los niveles de formación y la preparación futura de las generaciones. Nos hablan de las bondades y de las maravillas del siglo XXI y de que el siglo XXI será plenamente digital, pero eso no es cierto. Lo primero que hay que decir es que el capitalismo digital y el capitalismo cognitivo ahondan las divisiones en conocimiento, en economía, ahondan las desigualdades y la división internacional de los países frente a la economía y el rezago mundial. Lo otro pues que hay que decir es que estas tecnologías empobrecen la relación pedagógica, empobrecen los espacios de formación y de aprendizaje, empobrecen la interacción y la actividad. El estudiante no es un sujeto solamente cognitivo, el estudiante no es una pantalla vacía que se rellena con contenidos, no, el estudiante es un ser humano y la condición humana es de múltiples dimensiones y aquí solamente se trabaja la única dimensión.
El proyecto, que inicialmente se ejecutará en 7 naciones iberoamericanas, entre ellas Colombia, no tiene en cuenta la ausencia de políticas públicas en materia de incorporación de tecnologías, acceso a conectividad e información y democratización del derecho a la educación que hay en el país. Aquí lo que se está haciendo es un negocio, es una educación de mercado para beneficiar a las grandes plataformas como Google, Microsoft y otras plataformas que agencian contenidos educativos y que son parte de ese capitalismo de plataformas digitales, ¿no? Que hacen negocios con el recurso público, pero esos negocios no benefician nunca a las comunidades, porque las condiciones de acceso a la tecnología son también sociales, económicas, y tienen que ver con la situación particular de las comunidades educativas y de los estudiantes. Para expertos en la materia, no se puede abrazar la ideología del espejismo tecnológico como redentora de la humanidad y de la educación. Por eso, desde FECODE se propone una pedagogía de reencuentro concebida en 2 dimensiones. La curricular, que pretende avanzar de acuerdo a las necesidades y circunstancias específicas del drama humanitario que vivieron las comunidades educativas, y las materiales, que comprenden no solo los equipos tecnológicos, sino los procesos de lectura y aprendizaje de los mismos, que la conectividad sea democrática, que se mejoren las instalaciones y la infraestructura de los colegios y que se repiensen los parámetros de estudiantes por clase. Bueno, sin lugar a duda, en el departamento del Cesar tenemos problemáticas, pero entre las que más resaltamos está la falta de infraestructura y de inversión en las instituciones educativas del departamento del Cesar y del municipio de Valledupar. Pero otra problemática es la prestación del servicio de salud al magisterio del Cesar y sus beneficiarios. Esa es otra de las problemáticas que estamos afrontando en nuestro departamento del Cesar. Nosotros hemos sentido la ingobernabilidad por estos últimos 2 años. La verdad es que los cambios de secretarios de educación ha hecho que la problemática sea muy compleja, como lo vengo diciendo desde el inicio de nuestro periodo, pero hoy por hoy creemos que dentro de esta complejidad podamos llegar a una unificación. La problemática es de infraestructura, es de planta docente, es de elementos de bioseguridad, es de restaurante, PAE, transporte escolar. Difícil situación, dramática situación vivirán las comunidades educativas en el Tolima y especialmente en Ibagué por cuenta de la jornada única. El incumplimiento por parte de las constructoras y del Ministerio de Educación en la financiación de estas obras y en la realización de las mismas ha llevado a que las sedes que se demolieron aún no estén en pie, y esto impedirá el inicio de la presencialidad en el 2022. Hoy analizamos en detalle el proyecto de ley Entornos Seguros de Aprendizaje, que ya pasó a sanción presidencial y con el que el gobierno pretende regular el uso de tablets y celulares en los colegios, omitiendo de esta manera su responsabilidad frente a la brecha digital que hay en el país. Luego de que por unanimidad la plenaria de la Cámara aprobara en último debate el proyecto de ley que busca regular en determinados horarios o zonas de las instituciones educativas del país el uso de dispositivos tecnológicos de información a los que tienen acceso los estudiantes, se hace necesario precisar qué debe tener presente esta iniciativa. Durante la pandemia, los celulares se convirtieron en la principal herramienta de docentes, estudiantes y padres de familia. Herramienta que nos llevó a que la educación continuara desde las casas. Es por ello que después de la pandemia se debe continuar con ese análisis de cómo hacer de este medio de comunicación tan importante no un obstáculo ni un problema, es cómo lo convertimos en una herramienta didáctica.
Frente a esto es importante tener en cuenta 3 momentos del contexto educativo como lo son el antes, el durante y el después de la pandemia, por lo que queda en evidencia que las tecnologías llegaron para quedarse y convertirse en una herramienta fundamental y en una metodología de enseñanza dentro de los procesos académicos en las aulas, por lo que su uso, en lugar de prohibirse o restringirse, debe racionalizarse en beneficio de la educación del país. Debemos tener en cuenta de cómo son utilizadas las tecnologías en el quehacer pedagógico y de cómo han ingresado en las instituciones educativas con la circunstancia favorable de que siempre estarán presentes. Es absurdo decir que las herramientas tecnológicas vayan a desaparecer del aula de clases. De acuerdo con la iniciativa, el Ministerio de Educación será el encargado de ajustar los detalles para su puesta en marcha en los próximos 6 meses. Esto sin desconocer la autonomía escolar para definir las normativas internas de las instituciones conforme a los contextos particulares de cada comunidad educativa. Al final, el proyecto de ley se queda corto porque desconoce las responsabilidades estatales para cerrar la enorme brecha digital que dejó al descubierto la pandemia y, por el contrario, estigmatiza el uso de celulares y tablets, pese a que son herramientas que en la actualidad favorecen en el proceso educativo. Las situaciones que más afectan al magisterio del departamento de Sucre tiene que ver el tema de la salud, que ha venido golpeando al magisterio, a los beneficiarios, porque la prestación no es la más adecuada, no es la más digna para nosotros. Igual la segunda situación tiene que ver con la presencialidad, cuando en el departamento de Sucre tenemos dificultades en la infraestructura educativa por más de 40 años y se está presionando para regresar a la presencialidad cuando no hay condiciones de bioseguridad. En el Ministerio de Cundinamarca, los municipios certificados, tenemos grandes problemas con el tema de salud, el incumplimiento pactado en el contrato y los términos de referencia. Incumplimiento en un 80%, gravísima la situación. La segunda tiene que ver con el compromiso incumplido del tema del trámite de cesantías y prestaciones sociales del Magisterio de Cundinamarca, que no avanza y retrocede cada día más. Hay 2 problemáticas que vienen afectando hoy al departamento del Quindío. El primero es la mala atención del servicio de salud por parte de la entidad Cosmitec. Y el segundo tiene que ver con las condiciones materiales para que la alternancia o la presencialidad en las diferentes instituciones educativas del departamento de Armenia se puedan cumplir conforme está establecido en los protocolos de bioseguridad. Próximos a finalizar la segunda legislatura del año, el balance de los 10 proyectos de ley presentados por el Comité Nacional de Paro es poco alentador, ya que la coalición de gobierno se encargó de sabotear y hundir estas iniciativas radicadas ante el Congreso de la República el pasado 27 de julio. Durante este año y el 2020, el Comité Nacional de Paro ha trabajado e insistido en dar respuestas inmediatas a la crisis económica y social que atraviesa el país. Primero, a través de un pliego de peticiones de emergencia que no fue atendido por Duque. Y segundo, presentando ante el Congreso de la República en esta última legislatura para su discusión y aprobación 10 proyectos de ley que solventarían muchos de los problemas que actualmente aquejan a millones de colombianos. Sin embargo, la coalición del gobierno se negó a discutir estas propuestas, hundiendo 4 de estas iniciativas legislativas. Esos 4 proyectos son el de renta básica, que era uno de los más significativos para darle una respuesta a la pérdida de ingresos y de empleo de la población. La coalición de gobierno dijo que no y lo hundió. El otro fue el tema de la derogatoria del decreto 1174, que si bien es cierto tiene una declaratoria de inexequibilidad, de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, pues pensábamos nosotros que también nos podríamos asegurar de mejor manera. También lo hundieron. Hundieron el relacionado exactamente con el desmonte del ESMAD, que era un proyecto de ley también muy significativo para nosotros, especialmente por lo que ha sido la violación de los derechos humanos por parte de la policía. Fue también hundido. Y el otro tenía que ver
con la condonación de las deudas del sector agropecuario, que en medio de la pandemia pues han tenido que, si bien es cierto que siempre han estado trabajando y han podido suministrar los alimentos a la población, también es cierto que lo han hecho en condiciones muy difíciles. Para completar el panorama y confirmar la desidia del gobierno frente a las necesidades y urgencias de los colombianos, los otros 6 proyectos de ley que corresponden a garantías para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica, gratuidad de la educación superior pública, reactivación económica de las MIPYMES y apoyo para la generación de empleo, reforma al Estatuto de la Juventud, Ley 1622 de 2013, impulso al proyecto de ley 073 en materia de salud y acciones contra la violencia basada en género. También están en peligro de ser hundidos en las plenarias de Cámara y Senado. El Comité Nacional de Paro, compuesto por las centrales obreras, FECODE y otras organizaciones sociales, presentamos en la legislatura de julio del 2021 10 proyectos de ley que resumen el pliego de emergencia. Sin embargo, esto se ha hundido a pesar del inmenso apoyo que el pueblo colombiano ha dado en la calle. Frente a este escenario y en el marco del Día Universal de la Declaración de los Derechos Humanos y para reivindicar los proyectos de ley que fueron presentados, el Comité Nacional de Paro reclamará al gobierno el cumplimiento de las 41 recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, saldando y cerrando de esta manera la agenda de movilizaciones sociales programadas de este año. Y no podemos finalizar nuestro programa de hoy sin el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor William Henry Velandia Puerto. Nuestro saludo y reconocimiento al magisterio colombiano, a todas sus comunidades educativas. Nuevamente el magisterio de Norte de Santander se encuentra de luto y la familia magisterial del país por el fallecimiento en un fatídico accidente de Sandra Lizarazo y Marixa Carrascal. Nuestro abrazo solidario a su familia y a todas las familias de los compañeros fallecidos durante estos últimos tiempos. Seguimos de la mano con ellos y oramos porque sus familias se fortalezcan. Se convocó la mesa de alto nivel para la financiación de la educación. FECODE ratifica su postura en la exigencia y que, como quedó consagrado en el artículo 188 del Plan Nacional de Desarrollo, ley de la República, debe hacerse una reforma constitucional para que se materialice la garantía plena del derecho a la educación a partir de esa modificación de los artículos 356 y 357 de nuestra Constitución, asegurando con un músculo económico propio la financiación de la educación pública como una responsabilidad del Estado. Una educación gratuita, con cobertura neta, de calidad y de dignidad para nuestra niñez y juventud. Por eso el llamado y la exigencia del Gobierno Nacional para que se materialice lo que quedó tanto en el plan de desarrollo como en el acuerdo, en esa responsabilidad que tiene el gobierno para hacer efectivo este derecho fundamental de nuestra niñez y juventud y que es patrimonio de cualquier sociedad que trabaje en función del desarrollo y del bienestar de sus gentes. Pero también le recordamos al gobierno, están pendientes la materialización de los otros acuerdos y hoy hay un tema fundamental, la exigencia del gobierno para que se cumpla con lo de salud. Hay un contrato firmado, cierto que se prolongan los tiempos, pero hay una responsabilidad para que se garantice conforme está firmado el tema de la salud para los maestros y sus familias y por sobre todo la seguridad y salud en el trabajo, que sigue siendo un dolor de cabeza para el magisterio colombiano. La expedición de los actos administrativos, que es el colmo que a esta hora todavía no se hayan expedido, y por eso llamamos al señor presidente de la República, al señor ministro de Hacienda, a la función pública. ¿Qué pasa con estos actos administrativos que son obligación entre las partes? Porque fue producto de la negociación colectiva en el marco de la Constitución, en el marco de los convenios de la OIT, en el marco del derecho que le asiste a los trabajadores y en este caso particular a los maestros y sus familias. Y por supuesto, decirle a los maestros que justo cuando vamos a conmemorar el Día Universal de los Derechos Humanos se sigue victimizando al magisterio colombiano. Se sigue presentando esa ola de difamación, de agresión hacia los maestros cuando lo único que hemos hecho es entregarle la vida por educar, sin que haya ningún respaldo, sin que haya ninguna respuesta por parte del gobierno en la responsabilidad que tiene para garantizar la vida de los maestros y las maestras del país y por sobre todo que se convoque esa Comisión Nacional que tiene una responsabilidad en esa garantía de la vida y del trabajo de los maestros y sus maestras. Estamos atentos a esa exigencia y vamos de la mano con FECODE en esta tarea
para salvaguardar la vida de nuestros maestros y maestras. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales y en la página web www.fecode.edu.co. No olviden que en nuestro canal de YouTube podrán encontrar todas las emisiones semanales de nuestro programa. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.